Aquí no son 30,000, Marvin. No son 25 y lo marcó como moral y Por eso, pero son 30. Mira, ven. ¿Qué? Sí. Sí. Muy buenos días, siendo las 10:30 del día de hoy, 25 de abril del año 2023, estamos constituidos en esta sala para el efecto de llevar a cabo la audiencia de continuación de audiencia de vinculación a proceso de la causa número 466, diagonal 2023, para lo cual se hace del conocimiento que esta audiencia se dio inicio con algunos minutos de retraso, dado que esta juzgadora estaba verificando algunas cuestiones de una diversa audiencia. En base a lo anterior, también se informa que la misma será presidida por la de la voz. Licenciada Alejandra Trejo Recendis, juez especializada en control con la adscripción en la sede de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. Para efectos de audio y video, fiscal, buenos días. Muy buenos días, señoría. Comparece Monserrate Acevedo en mi carácter de agente del Ministerio Público y me acompañan. Buenos días, la acompaña Juan Jesús López Estrada en calidad de auxiliar del agente del Ministerio Público. Buenos días, la licenciada Luz Elvira Sánchez García, asesora jurídica. Buen día, señoría. Comparece la licenciada Griselda Álvarez González, defensor público. ¿Tu nombre, por favor? Luis Alberto Ibarra Ramírez, buenos días. Bueno, el día de hoy se convocó esta audiencia para el efecto de llevar a cabo la audiencia en su fase de continuación, tomando en consideración de que el imputado solicitó la ampliación del plazo constitucional y en base a ello preguntarle tomando en cuenta que en la audiencia pasada la fiscal expuso sus argumentos y datos de su investigación, y el día de hoy la defensa da inicio. ¿Defensa algún medio probatorio por desahogar? Perdón, señoría, mil disculpas. Nada más una petición por parte de esta fiscalía antes de que continuemos con las pruebas de la defensa o el argumento. Como esta es continuación y en el inicio de la audiencia se solicitó la privacidad de la audiencia, solicito de nueva cuenta, señoría, pueda continuarse la presente en la privacidad por las razones que ya se habían expuesto anteriormente. Así es. Defensa. Sí, señoría, gracias. Bueno, dado que es la continuación, no tengo oposición, aunado también su señoría, para que también no se siga difundiendo, en este caso, el nombre o su persona de mi defendido, que es el joven aquí presente. Bueno, tomando en cuenta lo anterior y atendiendo a que en la audiencia pasada lo que se verificó fue a una audiencia privada y en la cual en este caso también la defensa está exponiendo sus argumentos en el sentido de en la audiencia pasada se verificó lo conducente para decretar privada la presente audiencia, la cual en este caso continuará bajo ese rubro. Únicamente se le pide al público desalojar la sala y una vez que fenezca la razón por la cual se decretó privada, se podrá abrir las puertas de la sala de audiencias. Muchas gracias. Ahora sí, defensa, tomando en cuenta. Sí, señoría, gracias. Iba a iniciar para exponer, señoría, bueno, por cuanto medios de prueba, para esta etapa no se trae medio de prueba, su señoría, para desahogar. Le concedo el uso de la voz para sus argumentos, defensa. Gracias, señoría. Esta defensa, señoría,
en términos del artículo 19 constitucional, pues solicita que no se vincule a proceso al joven, se me olvidó el nombre. Espérame. Luis Alberto Ibarra Ramírez. Ello, su señoría, atendiendo a que de los datos de prueba que expuso la Fiscalía en audiencia antepasada, si bien es cierto que son, pues son bastantitos, casi más de 25 datos, su señoría, más o menos. Sin embargo, todos van encaminados de la búsqueda y localización de las víctimas, de cómo se enteraron los familiares, la declaración de los familiares, sobre las necropsias, criminalística, o sea, todo lo que se tenía que realizar para, obviamente, acreditar el delito. Y en este caso, pues yo no alego el delito, su señoría, que es feminicidio y homicidio calificado, porque es más que obvio, o sea, hay personas fallecidas. Sin embargo, de los datos que expuso la Fiscalía, su señoría, y es lo que esta defensa interesa, es sobre la responsabilidad del joven Luis Alberto. Esto fue en base a que la Fiscalía expuso como un dato de prueba, bueno, como datos de prueba para acreditar la responsabilidad, fue inicialmente el correo que llegó a la Fiscalía, en el cual pues hacían una denuncia anónima. Y derivado de ese correo, que fue un correo con destinatario de HDZ Cantor 12341, es en donde según hacen una denuncia y hacen en este caso, pues, un señalamiento directo en contra de Luis Alberto. El agente de Policía de Investigación Criminal, según él, para Florita Yasmín Ortiz Antúnez, para descartar o corroborar, pues según empieza a hacer su investigación, va al Hospital Geparres, efectivamente corroboran que el señor Luis Alberto Ibarra Ramírez está en calidad de víctima por un disparo de arma de fuego, y pues el policía dice que para ya sea descartar o corroborar más información del famoso correo, es que pues obviamente ante esa investigación hace una petición a la Fiscalía para que a su vez la Fiscalía solicite orden de cateo en los domicilios que proporcionó el joven Luis Alberto como víctima, y es en donde pues obviamente solicitan los cateos, van a estos domicilios. Y pues bueno, en el domicilio en donde localizan, en este caso, indicios. Pero más allá, su señoría, de esta información que viene, pues, no sé si poder decirlo así como de manera anónima, porque digo, ese destinatario de HDZ Cantor, o sea, quién sabe quién sea, y no sabemos si existe, pero casualmente es que, insisto, la policía pues hace esa mención de que se cateen en los domicilios que proporcionó, y es en donde encuentran en el domicilio, uno de los domicilios que proporcionó Luis Alberto, encuentran un monedero, una tarjeta y una identificación de la víctima femenina, y hay una playera con manchas hemáticas. Luego, y eso su señoría es, pues es todo lo que hay. Considero, su señoría, que si bien es cierto para esta etapa procesal que nos ocupa, solamente debe de existir indicios para poder sujetar a proceso a una persona, lo cierto también, su señoría, es que esos indicios deben de ser razonables y objetivos. Entonces, yo considero, su señoría, que en este caso, pues esta información considero que no es suficiente, no es razonable, pues para poder sujetar a proceso al joven Luis Alberto Ibarra Ramírez. Ello, pues vuelvo a insistir, ya que en este caso la carga de la prueba lo tiene la Fiscalía, es quien investigó, creo que tuvieron oportunidad para realizar
más exhaustiva esta investigación y poder, no sé, si es que los hay o hubiera, poder traer información más sólida para poder acreditar, insisto, la participación del joven Luis Alberto Ibarra Ramírez, porque en cuanto al hecho delictivo, pues no lo alego, su señoría. Eso es todo. Nada más, permítame, mire, para hacer las manifestaciones que usted requiere o que quiera hacer, no sé hacia dónde van, pero primero tendría que consultarlo con su defensa para verificar si las mismas son pertinentes o no. ¿Por qué? Porque obviamente, como usted ya sabe, el rendir una declaración en base a los hechos o cualquier cuestión, para que previamente puede consultarlo si quiere. ¿Puedo dar mi- Sí, señoría. Lo que pasa es que quiero hablar, quiero dar mi declaración así como es, pues, así. Quiero hablar, pues, quiero de dar mi declaración, pues, enfrente del juez, tal y como pasaron las cosas. Pero fue lo que ya dijiste con los policías cuando estabas en calidad de Pero, víctima. o sea, quiero hablar, ¿me entiendes? ¿Estás ¿Espera seguro? unos minutos, licenciada? Un minuto, señoría. Gracias. Si quiere, levanten los micrófonos y usted ya le explica. Espérame. Aquí está. Bueno. Bueno, una vez que se le concedió el receso, señor Luis Ibarra, defensa. Sí, señoría. Perdón. Sí, señoría, gracias. Platiqué con el joven Luis Alberto sobre en el que él desea rendir una declaración. Ya le expliqué los alcances jurídicos, ya le expliqué que la declaración pues obviamente es un derecho, no es una obligación. Él me refiere que trae lesiones y ya le expliqué que él estaba en calidad de víctima en el Hospital Parres y hay una carpeta de investigación que se inició en su favor, digámoslo así, como víctima, y es en donde pues fue ingresado por un impacto de arma de fuego, y le digo que hay una declaración que él realizó ante los agentes investigadores y hay una clasificación de lesiones y todo. Sin embargo, él insiste, señoría, en realizar una declaración y pues bueno, ante estas circunstancias que yo no estoy de acuerdo, yo le sugiero que guarde silencio, sin embargo, él insiste en querer declarar, pues bueno, no puedo obligarlo a que se calle. Entonces, cualquier circunstancia que sea en su perjuicio, pues ahora sí que quedaría única y exclusivamente bajo su responsabilidad de él mismo, su señoría, y no de esta defensa que le ha dicho que guarde silencio. ¿El fiscal a lo que manifestó? Nada, su señoría, finalmente es un derecho que el imputado tiene y no hay nada que manifestar. Asesora. Ninguna manifestación, su señoría. Señor, ya escuchó lo que está señalando su defensa, en el sentido de que le sugiere, en su caso, no declarar. Obviamente, yo le informé que usted tenía derecho a guardar silencio, es decir, a no declarar. 2, que la declaración no es una obligación, es un medio de defensa. Y 3, que toda la información que usted proporcione puede ser utilizada a su favor, pero también puede ser utilizada en su contra. Por eso es importante que usted sepa los alcances de una declaración. ¿Le queda claro lo que es la declaración? ¿Enterado de ello quiere declarar? Entonces, nada más hacerle saber. Su declaración puede ser de manera libre o a preguntas de su defensor. Y también tiene el derecho de contestar a las preguntas que se le formulen por las partes técnicas, tanto por su defensa, fiscal y asesor. Puede consultarlo antes de pasar al estrado. No, está bien. ¿Sí? ¿Lo quiere consultar? ¿Vas a contestar las preguntas que te haga la fiscal o las que quisieran las preguntas? Pues si yo puedo contestarlas y las sé, sí las contesto. Adelante, señor. ¿Sería su declaración libre o a preguntas? Siéntese, tome asiento. Libre que Ok. ¿Me da su nombre, por favor? Alberto Ibarra Ramírez. Se sube un poquito el micrófono.
Luis Alberto Ibarra Ramírez. Señor Luis Alberto, únicamente le manifiesto que se le exhorta para que se conduzca con verdad en lo que vaya a declarar. Sí. ¿Puede dar inicio? Sí, mire, ya está todo relevado en mi hoja, ¿no? A lo que voy es que el fulanito que me disparó, que se llama Eric Criminal, él tiene un problema conmigo, a base a que conforme el tiempo, él hace años me rentaba una casa. Yo vivía con con mi esposa. Este señor que quiso ganarme a mi esposa, en vez de que quería andar con ella, y a base de eso llegaba con su celular a mostrarle cosas ilícitas, como patrullas con códigos, como sus armas de fuego, y él quería pues impresionar a mi esposa. Él hacía mucha mención de que él era imparable, de que él tenía el poder y el control, ¿me entiende? Inclusive llegó a mencionarle a mi esposa, para impresionarla, y así le llegó a mencionar que él tenía contactos en fiscalía. De hecho, él mencionó, señor juez, que él tenía el poder de todo y que nunca le iba a poder pasar nada por el simple hecho de que él estaba conectado con el jefe de jefes, Uriel, el jefe de jefes, Uriel, solo sé que se llama así, que él era el que lo patrocina, el que le da, él es el que le paga, y por eso él está libre allá afuera, señoría, porque, fíjese, él me dispara a mí, y yo caigo en la fiscalía inconscientemente, y la fiscalía ahí fue cuando a mí me llegaron a hacer preguntas, ¿me entiende? Me hicieron preguntas de esto, del otro, y la fiscalía llega por mí, la fiscalía al otro día, a los 3 días me parece, que llega por mí, y me suben a la camioneta. Me pegan, ¿puedo mostrarle, señoría? Permiso para mostrarle. O sea, traigo esos golpes. De aquí. ¿Puedo mostrarle, puedo bajarme mi...? No, eso ya. Bueno, pero traigo aquí mi... O sea, me torturaron, me dijeron que yo había matado a esas personas, que confesara, ¿me entiende? Y yo pues llorando, o sea, llorando por la tortura que me estaban dando, y me querían querían que yo dijera, ¿me entiende? Que yo me echara la culpa de eso que había pasado, y yo les dije que no, y me decían ellos que ya me habían puesto, y que me había puesto, señoría, era el presuntamente Eric Criminal. Entonces, él tiene el poder, se supone que tiene el poder y que no sé qué, y que él controla todo. Se dedica a la tala de árboles, señoría, se dedica a cosas ilícitas, ¿me entiende? Pero él hacía mucho esa mención, señoría, de eso, de que él tiene el poder y que nunca le va a pasar nada y que siempre va a ser el jefe de jefes, porque él trabaja adentro con alguien, solo sé que se llama Uriel, y que él le paga el dinero y que por eso está como está. Cabe hacer mención de que yo di el domicilio donde catearon, yo lo di porque yo ahí fui donde crecí, señoría. Haz de cuenta que yo lo di porque yo estaba inconsciente en el hospital, y yo di el domicilio para que mis familiares pudieran saber que yo estaba en el hospital, ¿me entiende? No di el domicilio donde yo vivía, yo di el domicilio de mi abuelita. Aparte, yo di el domicilio Iturbide número 4, es la casa de mi abuelita. Y se metieron y catearon a la casa de mi hermana. Ese domicilio yo ni siquiera proporcioné nada de información, no tiene de hecho ni un número, porque como es privada. Entonces yo digo que pues todo es montado, o él tiene el poder para echarme el problema que él pudo haber cometido, creo yo, ¿no?
porque yo di el número de mi abuelita, ¿me entiende? O sea, para que mi familia supiera que yo estaba en el hospital, y ellos catearon otro domicilio que es de mi cuñado. Ahí vive mi hermana con su familia. Entonces, pues ahí yo nomás lo di en referencia a que proporcionaran que yo estaba en el hospital, ¿me entiende? A que se enteraran. Y ellos catearon el domicilio de mi cuñado y de mi hermana, que está muy aparte, ¿me entiende? El criminal, pues es un hombre importante, temido, y allá somos del poblado, ¿me entiende? Yo lo conozco porque él iba en la escuela, en la primaria, unos años más arriba que yo. Entonces yo por eso lo ubico bien, y a su gente también, porque somos del pueblo, ¿me entiende? Entonces nos conocemos lo que hacemos, conocemos a qué nos dedicamos, ¿me entiende? Entonces, pues él es el que debería de estar acá, de este lado, afrontando sus problemas, ¿no? Y más sin en cambio, pues aquí estoy yo, pero él es el que se dedica a cosas malas, él es el que se dedica a cosas ilícitas, ¿me entiende? Y todo esto que me está pasando yo siento que él me lo está poniendo a mí, ¿me entiende, señoría? Y yo soy inocente. ¿Sería todo? Sería todo, señoría. ¿Va a contestar a las preguntas que le puedan formular las partes? ¿Defensa va a hacer alguna pregunta? No, señoría. Ok. Señor, nada más, si la fiscal y el asesor quieren hacer alguna pregunta, escuche la pregunta, no conteste de manera inmediata. Si escucha objeción, no conteste para que yo califique la pregunta. ¿Fiscal va a hacer alguna pregunta? Únicamente unas precisiones, señoría. Sí, adelante. Luis, buenos días. Buenos días. Cuando tú estabas en el hospital, se te preguntó un domicilio, ¿verdad? ¿Puedes contestarla ahí al micrófono? Sí, se me preguntó. Tú diste ese domicilio de propia voz, ¿cierto? Lo que pasa es que yo estaba... Nada más contéstame sí o no. No, sí, Ok. De propia voz tú lo estableciste a los policías, ¿cierto? sí, No dijiste ninguna aclaración de ese domicilio, ¿verdad? sí, di una aclaración. En esa entrevista que se te realiza, haces del conocimiento que eres originario de Huitzilac. Ajá. ¿Conoces tú esos lugares, verdad? Sí, Eres totalmente oriundo de ese poblado. nativo, sí. Serían todas las preguntas, señora. No voy a hacer ninguna pregunta. Defensa. ¿Qué aclaración le dice a la policía? A la fiscalía en el hospital. Sí. Aclaración de que ahí vivía mi abuelita. La casa, yo les dije que era casa de mi abuelita, ¿me entienden? ¿Sería todo? Sí, señoría. ¿Por cuánto esta última? Luis, esa información no la plasmaste en tu entrevista, ¿verdad? Que te realicen. ¿Cuándo? ¿En el hospital? ¿Es correcto? ¿Lo cual información? De que ese domicilio es de tu abuelito. Sí, ¿Seguro? sí. Tú leíste esa declaración, ¿verdad? No la leí. ¿Tú la firmaste? Estaba yo en sentido de... O sea, fue ¿La firmaste, sí o no? No, ¿No la firmaste? no la entendí. ¿Me puede volver a...? ¿Tú firmaste esa declaración, Sí, cierto? la firmé, pero yo... Ok. Señoría, permiso para realizar una aclaración pertinente. Pero córrale traslado a la defensa. Sí, está bien. ¿Qué tienes a la vista, Luis? ¿Es la declaración que se te realiza? Sí, Contesta aquí en el micrófono. sí, ¿Viene tu firma? sí. Lee para ti, es decir, en tu mente, lee lo que aquí se escribe, por favor.
Pero, ¿qué ejercicio pretende hacer entonces la Fiscalía, señoría? Ajá. ¿Ya terminaste hasta acá? Sí. ¿Ya? En lo que acabas de leer, Luis, ¿esa información de esa aclaración lo hiciste? ¿Del domicilio, que era de tu abuela? Yo sí la hice. En lo que acabas de leer, No. no está, ¿verdad? No, ahí no Y está está. firmado por ti. Sí, sí. Son todas las preguntas, señora. ¿Algo más, defensa? De esto último, Luis, oye, dices tú que esa entrevista se lo hiciste a la policía, ¿cierto? Ajá. Dices que no leíste esa entrevista. No, yo estaba en sentido, pues se traía el balazo y yo estaba mareado aún estaba pues ido prácticamente. O sea, yo apenas si reaccionaba cuando me llegaron a hacer las pruebas de todo lo que me hicieron, yo estaba pues casi durmiendo, pues prácticamente. Ok, gracias, Luis. Son todas las preguntas, su señoría. Ya es todo, ¿verdad, fiscal? Sí, señora. Tome asiento, por favor. Concluyó con su intervención, defensa. Tiene el uso de la voz la fiscalía. En el uso, ¿verdad?, de la voz para contrarrestar los argumentos. Sí, señoría, por cuanto a lo que establece la defensa respecto de no vincular a proceso al señor Luis Alberto Ibarra Ramírez, esta representación social continúa con la misma petición, aunado de que refiere la defensa que es únicamente por un correo electrónico que llega a esta fiscalía y que no se puede saber si la persona existe o no existe. Por cuanto a ese tema, señoría, hay que ser precisos y claros en el momento de establecer que esa noticia criminal llega directamente a esta fiscalía. Esta fiscalía, de acuerdo al artículo 131, fracción segunda, que son las obligaciones que tiene esta representación social, tiene la obligación de agotar todas esas líneas de investigación, investigar incluso en el protocolo que establece el protocolo para la investigación del delito de feminicidio. Nos marca la debida diligencia y la exhaustividad. ¿Esto qué es? Que tenemos que corroborar aún y cuando la información no sea, no dé frutos, tenemos que agotarla. Sin embargo, su señoría, ¿qué es lo que sucede en esta investigación? Llega ese correo electrónico, al momento de que se empiezan a corroborar estos hechos, se presenta el agente de investigación criminal incluso hasta el día 17. Y posterior a esto se terminan las investigaciones para esta línea hasta el día 19 de abril, por lo cual no pueden establecer que hubo dolo por parte de esta representación social cuando todavía esta fiscalía se tomó bastantes días para poder agotar precisamente esas líneas de investigación. Ahora bien, tan fructuosa fue esta línea de investigación que incluso hay criterio de la Corte con el registro digital 2009087, en donde nos establece esta tesis que efectivamente las autoridades estamos obligadas a agotar todas esas líneas de investigación en el delito de feminicidio. Al momento de que se corrobora este correo electrónico, el agente de investigación criminal se presenta al hospital y en efecto el correo electrónico nos establecía que se encontraba en ese nosocomio Luis Alberto Ibarra Ramírez. Se corrobora que él se encontraba ahí. Se piden copias de la carpeta de investigación. Hay un domicilio de esta persona. En ese correo electrónico también nos hacen del conocimiento que Luis Alberto se dedica a hacer talamontes y robo de vehículo. Cuando se piden estas copias de la carpeta de investigación, se establece dentro del mismo informe policial homologado, en donde se encuentra como víctima el imputado, que en donde se realiza todo este hecho delictivo y donde el señor Luis Alberto fue disparado, ellos traían un vehículo, era él junto con otro diverso masculino, mismo vehículo que contaba con reporte de robo del día 15 de abril del 2023, lo cual, su señoría, continúa corroborándose la información del correo electrónico. Es así que al tenerse esas sospechas razonadas objetivas,
es que esta fiscalía verifica por cuanto al domicilio del señor Luis Alberto, y efectivamente también era de Huitzilac, como lo establece en el correo electrónico. Se solicita orden de cateo, se acude al domicilio ubicado en calle Iturbide número 4 de Huitzilac, y ¿qué es lo que se encuentra ahí, su señoría? Identificaciones tanto de la víctima, de iniciales NGAS, así como una tarjeta de Costco de la víctima de iniciales LEGD. Y no solo eso, sino que también se encuentra una playera maculada con sangre de origen humano, la cual, su señoría, todas estos indicios hasta este momento y hasta este estadio procesal son indicios razonables y sustentables que pueden establecer que probablemente el señor Luis Alberto Ibarra Ramírez participó en el hecho delictivo de feminicidio y de homicidio calificado, sino ¿qué tenían que hacer esas credenciales? En el domicilio que él mismo proporciona en su entrevista como víctima. ¿Qué tenía que hacer esa playera maculada con sangre en ese domicilio? Si bien nos hace referencia que ese domicilio no es en donde habita, finalmente reconoce ese domicilio como de su familiar y mismo domicilio que lo vierte como si fuera suyo. Y al momento de llegar a ese lugar y realizar el acta de molestia es que se encuentran estas probanzas. Por lo cual, su señoría, esta Fiscalía considera que se agotó tanto la exhaustividad como la debida diligencia. Asimismo, se le da cumplimiento al artículo 131, fracción segunda de esta Fiscalía, que tiene la obligación de investigar todas esas denuncias anónimas, y esa denuncia anónima dio frutos tales, su señoría, que se encontraron las diversas evidencias que ya se hizo de su conocimiento en el domicilio que el señor Luis Alberto Ibarra Ramírez proporciona, y mismas evidencias que son propiedad de las víctimas, de dos de las víctimas de este hecho delictivo, por lo cual, su señoría, al encontrarse esta situación, se puede tener circunstancialmente que hasta este estadio procesal el señor Luis Alberto Ibarra Ramírez probablemente participó en el hecho delictivo, por lo que, su señoría, siendo así las cosas, esta representación social solicita se vincule al proceso. Es cuanto. ¿Algo más, asesora? No, su señoría, resuelvo. ¿Defensa? No, señoría, nada más insisto en mi petición inicial. Segundo. Hice un espacio, vamos a dar un receso y ahorita nos ponemos de acuerdo, no sé si tengan más audiencias para dar un receso para poder resolver. ¿Fiscal tiene un poco más de audiencias ahorita? No, su señoría, estoy libre, podemos esperar. La de la voz sí tiene audiencia, su señoría, tengo juicio de las 12 a la 1:30 y de ahí continúo a las 2. ¿No habrá algún otro asesor que lo pueda subir? Tendría que salir a verificar eso. Es que tengo otra audiencia ya programada y no contaba con la declaración, obviamente, del imputado. Yo también tengo una intermedia con la juez Elvia, bueno, es temprano, es a las 12 la intermedia con la juez Elvia. ¿La va a desahogar? Ella nos apercibió, pero pues no sé, a veces las Entonces, condiciones a no se partir dan. de ello y ya nada más cheque para... ¿Eh? ¿Sí? Ok, bueno, cerrado que fue el debate, escuchados que fueron los intervinientes, esta juzgadora procede a resolver sobre la situación jurídica de Luis Alberto Ibarra Ramírez por los hechos que la ley señala o tipifica como los delitos de feminicidio y homicidio calificado en agravio de las víctimas de iniciales NGAS, LEGD y LJGD.
lo cual será al tenor del artículo 19 constitucional, que señala que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se imputa, las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, así como datos que establezca que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En base a lo anterior, debe de señalarse que el delito por el cual se formuló imputación, que lo es precisamente el de homicidio calificado y feminicidio, que señala la Fiscalía, participó Luis Alberto Ibarra Ramírez. En base a lo anterior, para comprender el sentido de la presente resolución, la de la voz considera en qué consistió la formulación, que rezó a grandes rasgos en lo siguiente: que el día 12 de abril del año 2023, entre las 18 y 19 horas, las víctimas de identidades reservadas de iniciales NGAS, LEGD y LJGD circulaban en un vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta color negro modelo 2017 con placas de circulación PYY07 8B del Servicio Particular del Estado de Morelos, propiedad de la víctima LEGD, con dirección a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, por lo que a la altura del parador Covadonga, ubicado en el kilómetro 47 de Tres Marías de Huitzilac, Morelos, las víctimas fueron interceptadas por usted, señor Luis Alberto Ibarra Ramírez, y otros sujetos activos, despojando a las víctimas del vehículo de LEGD, así como sus pertenencias personales, privándolos de la libertad, manteniéndolos en cautiverio para posteriormente el 14 de abril de 2023, entre las 3 y 13 horas, usted, señor Luis Alberto Ibarra Ramírez, junto con diversos sujetos activos, teniendo a las víctimas privadas de su libertad en el lugar ubicado paraje La Reforestación, poblado del Fierro, del poblado del municipio de Huitzilac, le infringen a la víctima de iniciales NGAS diversas lesiones en su anatomía corporal, la violan vía anal y vaginal y finalmente le disparan con un arma de fuego en la cabeza provocándole la muerte. Así también a las víctimas de iniciales LJGD le provocan varias lesiones en su anatomía, le disparan en 3 ocasiones en la cabeza provocándole con ello la muerte. Por cuanto a la víctima de iniciales LEGD, le provocan varias lesiones en su anatomía y le disparan en 2 ocasiones con un arma de fuego, una en la mano derecha y otra en la cabeza. Esta última lesión lo que causó la muerte. Posteriormente a ello cubren el cuerpo sin vida de LEGD con plástico transparente para ocultarlo y así también cubren el cuerpo de la víctima sin vida LJGD, colocándole ramas secas encima para ocultarlo y colocan cerca de él a la víctima semidesnuda de iniciales NGAS, dejándola totalmente expuesta. En sí, ese es el hecho materia de la formulación de imputación, mismo que, como se puede advertir, no dice cuál es la causa de muerte de cada una de las víctimas, únicamente se ciñe a referir que son diversas lesiones y disparo de arma de fuego. Sin embargo, esa situación no es óbice para poder justificar que las víctimas se les privó de la vida, tal como de manera violenta, como lo refirió también la defensa y la Fiscalía, pues en el caso, la víctima de iniciales NGAS, de acuerdo al informe de necropsia de ley, se le privó por fractura de bóveda craneana y laceración de encéfalo, herida por proyectil de arma de fuego. A la víctima LGD se le privó por fractura de bóveda craneana y laceración de encéfalo secundaria por proyectil de arma de fuego. Y la víctima voy a dar un pequeño receso, un segundo.
La víctima de iniciales LGD se le privó de la vida por fractura de bóveda craneana en laceración encéfalo-secundario por proyectil de arma de fuego, y a la víctima de iniciales LJGD falleció por fractura de bóveda craneana y laceración secundario por heridas por proyectil de arma de fuego. Es decir, se desprende la causa que priva a la vida de dichas víctimas, es una causa similar. Es por ello que aun y cuando de la formulación de imputación no se desprende la causa de muerte de las 3 víctimas, no impide por justificado el hecho que la ley señala como el delito de feminicidio en agravio de la víctima de iniciales NGAS. Esto es así, pues como lo establece el médico legista en su informe de necropsia, dicha pasivo fue violentada sexualmente y su cuerpo estaba expuesto en un lugar público, y el de homicidio calificado en agravio de las víctimas de iniciales LJGD y LEGD. Lo anterior se establece así, pues no puede pasar por desapercibido que, contrario a lo que trató de sostener la Fiscalía, estos hechos no se reducen únicamente al delito de feminicidio y homicidio calificado. En el caso de lo expuesto por la Fiscalía, se desprende que el denunciante Miguel Ángel Arias Sosa refirió, entre otras cosas, el reconocimiento del cuerpo de su hermana de iniciales NGAS el día 13, en la que refirió que el 13 de abril de 2023, aproximadamente a las 12:55, le habla a su padre de nombre Miguel Ángel Arias, le pregunta si sabía algo de su hermana NGAL, refiriéndole que no, que la última vez que lo había visto había sido antes de vacaciones de Semana Santa, refiriéndole que el señor José Luis había ido a verlo a su lugar de trabajo en el fraccionamiento Sumilla para saber si su hijo víctima estaba con ellos, ya que la víctima de iniciales LEGD y NG sostenían una relación de noviazgo. El señor Miguel le refiere que no lo había visto y desconocía si su hija había llegado el día anterior, toda vez que le había marcado y no le había contestado, pero que le había mandado un mensaje para ver si ya había llegado a su domicilio, y que su otro hijo le dijo que la tele estaba prendida, por lo que intuyó que su hija se encontraba en el domicilio, pero que una vez hacen del conocimiento ambas familias, se empiezan a poner de acuerdo, ya que la última ubicación que se sabía, o que sabía el padre de uno de ellos, de sus hijos, y de la víctima NG, es que habían ido a la Ciudad de México, a la óptica Berlín, y el 12 de abril de 2023, aproximadamente a las 17:35, fue el último contacto que tuvo con uno de sus hijos, en donde le referían que venían ya por viaducto Tlalpan. Se ponen de acuerdo para levantar la denuncia por desaparición de personas, recayendo esta carpeta de investigación con número CIEFDMDF DBP, diagonal UI, diagonal primera C, diagonal 065 804-2023, donde se presenta la denuncia por desaparición de las víctimas ya multicitadas. Los que presentan la denuncia por la víctima del género femenino precisamente es su madre, y por cuanto a las víctimas del género masculino es el señor José Luis García. Se hace referencia que el 14 de abril del 2023, ya iniciadas las carpetas de investigación, Erika Sosa presenta otra denuncia por desaparición ya en la Fiscalía de Morelos, al cual recae el número SC, diagonal 01, diagonal 4557, diagonal 2023, por la desaparición de su hermana, anexando su denuncia las copias de la carpeta o dando también, señalando que ya existía también una investigación en la Ciudad de México, así como la cédula de búsqueda de las víctimas. Así también el señor Miguel Ángel Arias Sosa corrobora que su hija cuenta con la línea telefónica 777-7892-101 y que la última vez que él tuvo conocimiento de su hija fue el 12 de abril de 2023, ya que su esposa le mandó mensaje a su hija para preguntarle si quería una almohada para su nieto, respondiéndole la víctima que sí, siendo el último contacto
que se tiene, y esto es así, el día 13 de abril se presenta a buscarlos el señor José Luis García y es donde le hacen del conocimiento que tanto su hija como sus hijos se encontraban desaparecidos. Y el señor José Luis García Osorio, en fecha 15 de abril, en donde reconoce a sus dos hijos de iniciales LEGD y LJGD, y además hace del conocimiento que su hija Blanca ya dio inicio a la carpeta en el estado de Morelos por la desaparición de sus hermanos. Y la fiscal hace referencia a la carpeta de la Ciudad de México, ya que se le remitió la carpeta citada en donde establece la declaración tanto del señor José Luis de fecha 14 de abril del año 2023 a las 0:56, corroborando la información referente a que el día 12 de abril a las 17:10 le llama a sus hijos para saber cómo venían, ya que ese día habían acudido a la Ciudad de México, a la clínica Berlín, en la alcaldía Cuauhtémoc, para verificar la situación, ya que uno de sus hijos tiene un padecimiento de sus ojos, que le contestan que ya venían, que venían por viaducto Tlalpan y que se veían en la casa. Es hasta las 19:30, al ver que no tenían respuesta de ellos, les manda un mensaje, pero ya no es contestado. Y que viajan en el vehículo marca Volkswagen tipo Jetta, modelo 2017 con número de placas PYY 078B, propiedad de la víctima de iniciales LEGD. Hace del conocimiento de las líneas telefónicas que portaban, siendo la primera 777-5650-518 de LEGD y 777-3849-252 de LJGD. Como se puede observar de los datos de prueba o de los antecedentes de investigación, se desprende que los respectivas familiares de las víctimas, al no saber el paradero de sus familias, realizaron las denuncias respectivas tanto en la Fiscalía de la Ciudad de México como en la del Estado de Morelos, lo que implica, como se dijo, que los hechos no se reducen únicamente al delito de feminicidio y homicidio calificado, sino a una denuncia por desaparición de persona. Incluso la Fiscalía desde el 13 de abril del presente año tenía conocimiento del último paradero de los pasivos. Esto es así, pues se incorporó la entrevista de 13 de abril de 2023 dentro de la carpeta de investigación SC-01/4547/2023, diversa de la carpeta iniciada por Blanca Estela García Díaz por la desaparición de sus hermanos, siendo la persona entrevistada por parte del agente de investigación criminal Yadira Pérez Salvador, quien establece la fisonomía de las víctimas del género masculino. Hace referencia a que el 13 de abril a las 9:44 el mejor amigo de su hermano LE, de nombre Daniel, le pasó a ella la contraseña de una cuenta de correo electrónico ENRIQEE García 769 y @gmail.com. Es así que al ingresar al historial es donde se dan cuenta que el 12 de abril del 2023 tuvo su última conexión en la gasolinera Pemex Covadonga de Huitzilac, misma parada que realizaron a las 18:19 a 19:19 y que derivado de estas ubicaciones que estuvieron revisando bajan a los puestos de comidas de Tres Marías a las 00:16 y suben a Covadonga Pemex a las 0:26 del 13 de abril del año 2023. Es decir, en la fecha en que se lleva a cabo las investigaciones dentro de la carpeta SC 01-4547/2023, la Fiscalía tenía conocimiento del último paradero de las víctimas y únicamente se limitaron a buscar a las víctimas un elemento de la Policía de Investigación Criminal en los puestos de comida, en la gasolinera, y no se desprende más investigación al respecto, lo cual resulta grave porque por lo menos la Fiscalía tenía conocimiento del último paradero de las víctimas, que fue en el municipio de Huitzilac, y que en ese lugar en el que las víctimas aparecen sin vida, lo cual se corrobora precisamente con el acta aviso suscrita por el agente de investigación criminal Florita Yasmín de fecha 14 de abril del año 2000.
Un segundo. Florita Yasmín, de fecha 14 de abril del año 2023, en el cual hace del conocimiento a la representación social que a las 15:07 del 14 de abril se recibe un reporte vía radio operadora de la Agencia de Investigación Criminal, en donde se informa que el número de emergencia 911, en donde se estaba reportando un hallazgo de 3 personas sin vida, entre ellas una persona del sexo femenino. Esto es en el lugar ubicado rumbo al Capulín, colonia rumbo al Fierro del Toro, ubicado en Huitzilac, Morelos, como referencia a la altura de la reforestación Morelos, y es así que se tiene el acta aviso que da inicio a la carpeta FDEF RM 05623, dentro de la cual establece el agente de investigación criminal en esa acta de aviso que una vez que tiene conocimiento de que existe una persona sin vida en este lugar, es que se activa el protocolo de actuación con perspectiva de género para los delitos de investigación de feminicidio. Esa es la razón por la cual la Fiscalía Especializada en dicho delito tiene la intervención correspondiente. Dentro de establece que hace mención Florita Yasmín Ortiz Antúnez, el agente del Ministerio Público, que se dirigen directamente al lugar, hacen del conocimiento a la gente que las 16:03 se arriba a dicho lugar, en este paraje la reforestación del poblado del Fierro del Toro, en municipio de Huitzilac, Morelos. Se tiene contacto con el primer respondiente, Gabriel Guzmán Torres, hace del conocimiento que este agente, que el lugar estaba acordonado, hace la entrega del lugar de intervención, arriba el perito en materia de criminalística, José Iván Romero Gutiérrez. También la perito Yasmín Araceli Martínez Taquillo, así como el médico legista. Una vez reunido el cuerpo multidisciplinario para dar seguimiento bajo el protocolo, se lleva a cabo la diligencia a las 16:50. El perito en criminalística fija una ruta de acceso, van señalizando los diversos indicios, entre los que destacan 3 cuerpos sin vida. El primero de ellos, el género masculino, señalizado con la letra A; el segundo de ellos, igual del género masculino, señalizado con la letra B; y el tercer cuerpo, que corresponde a una femenina, señalizado con el número C. Para realizarse el procesamiento de este lugar de intervención, esta agente establece que que el levantamiento de los cuerpos para la letra A es a las 18:40, para el segundo cuerpo del género masculino, marcado con la letra B, a las 18:55, y para la víctima del cuerpo femenino a las 19:05, todos del día 14 de abril del año 2023. El siguiente antecedente, que lo es la investigación, en el que se cuenta con el informe de Policía de Investigación homologado de fecha 14 de abril, signado por Gabriel Guzmán como primer respondiente, quien hace del conocimiento precisamente que a las 13:30 del día 13 de abril, él se encontraba como policía de Huitzilac, se encontraba haciendo sus funciones dentro de la presidencia del centro de Huitzilac. Es así que en esa presidencia municipal llega una persona del sexo femenino, a quien identifica como Jenny Rueda, en compañía de 12 personas más, refiriendo que son familiares y amigos, y les hace referencia
referencia que eran familiares y amigos de las 3 personas desaparecidas y que la última ubicación que ellos daban precisamente es en una calle de Terrazuería El Capulín del poblado Fierro del Toro. Solicitan a esta gente el apoyo para realizar la búsqueda de estas personas con la ubicación proporcionada por ese dispositivo móvil de una de las personas desaparecidas. Nos hacen del conocimiento la policía que le presta el apoyo. Este policía se desplazan a esa ubicación, arriban al lugar a las 14:08 horas, inician una búsqueda a pie tierra sobre la calle de Terracería, se introducen dentro del bosque aproximadamente 100 metros del paraje en la reforestación del poblado de Fierro del Toro de Huitzilac, Morelos. En ese momento es cuando observan a 3 cuerpos de 3 personas a nivel del piso. El primero, una persona del sexo femenino, establece que tiene un pantalón de mezclilla de color azul, brasier de encaje de color negro, ropa color beige, blusa de una sola manga, misma que presenta signos de violencia. De igual forma, hacen del conocimiento que esta femenina se le observa ya la piel desprendida y hueso y grasa, y en ese momento el primer respondiente acordona la zona y es cuando va estableciendo el momento de la forma, es decir, a las 14:16 ve otro cuerpo de una persona del sexo femenino, pantalón de mezclilla, sin calzado, playera de color rojo. De igual forma, con signos de violencia, cubriendo en su mayoría con ramas de árboles y basura. A las 14:18 tienen a la vista el diverso cuerpo de una persona del género masculino con vestimenta, una playera de color negro, pantalón de mezclilla azul, sin calzado y con signos de violencia, el cual se encontraba cubierto con ramas, árboles y plástico transparente, así como basura. Una vez que este primer respondiente acordona el lugar de intervención, evidentemente no deja pasar a nadie, solicita el apoyo de los paramédicos. Así como también arriba al lugar la unidad médica, y hacen del conocimiento que los 3 cuerpos ya no contaban con vida. Es decir, posterior a ello se hace la entrega de la escena. Con este dato queda más que evidenciado que las víctimas de iniciales LGJD, LEGD y NGAS fueron encontradas sin vida en el lugar ubicado rumbo al Capulín, colonia, rumbo al Fierro del Toro, ubicado en Huitzilac, Morelos, como referencia a la altura de la reforestación, lo que implica lógicamente que esta juzgadora, a tomar en consideración los datos que se expusieron y se analizaron y que previenen los numerales 1 y 4, fracciones 11 y 16 de la Ley General en materia de desaparición forzada de persona y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, al existir en la Fiscalía General del Estado una fiscalía especializada en tal rubro, se debió realizar una búsqueda de manera inmediata de las personas reportadas como desaparecidas, lo que en el caso se desprende que no ocurrió, puesto que a lo único que se limitó un policía fue supuestamente acudir ya a la búsqueda de las víctimas a los puestos de alimento y gasolina, sin referir cuál fue ni siquiera el mínimo de investigación. Por lo que se violentó en agravio de las víctimas y sus familiares lo que previene el artículo 5, fracción primera y segunda de la misma ley, puesto que se desprende la falta de efectividad y exhaustividad y la debida diligencia de la Fiscalía en la búsqueda de las víctimas, ya que se advierte que en la fecha que se menciona probablemente las víctimas estaban con vida, pero a falta de investigación en la fecha ya precisada fueron encontradas posteriormente sin vida. Es por ello que, como se ha referido, en el caso no podemos hablar que los hechos se reduzcan al delito de feminicidio y homicidio calificado. Pues en el caso a las víctimas no se les detuvo en un lugar determinado y se les privó de la vida, pues como ya se observó, pasaron más circunstancias y la omisión de la Fiscalía porque no se investigó en los términos que previene la ley de la materia de desaparición forzada. Máxime que se tenían las denuncias casi inmediatas a la desaparición de las víctimas y se perdieron tales vidas. Es por ello que se considera que se debió de haber llevado una investigación más ardua en la búsqueda del paradero de dicho pasivo, lo que no se realizó y que conlleva la de la voz, tal como lo previene el artículo 104, inciso B, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, al violentarse una ley del orden federal,
dar vista a la Fiscalía General de la República para que inicie la investigación respectiva en los términos de lo que previenen los numerales 42 y 43 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Lo anterior se insiste porque no únicamente podemos hablar que estos hechos se reduzcan a feminicidio y homicidio calificado. Por el contrario, se desprende que la Fiscalía se ciñó, pues, obviamente a estos hechos con apariencia de delito, porque obviamente, pues fue a partir de que se da la intervención. Sin embargo, como ya se ha señalado, existieron diversas circunstancias y que evidentemente lo anterior se sostiene así, pues tal como se anunció al inicio de la presente resolución. La Fiscalía dice en la formulación que las víctimas se les priva de la libertad y se les mantiene en cautiverio, pero jamás se establecen en primer lugar el lugar del cautiverio. Es más, de los datos que se proporcionan ni siquiera se establecen qué lugar los tuvieron privados de la libertad o por lo menos cuál fue la finalidad o propósito. Tan es así que no existe incluso investigación por cuanto al vehículo automotor que se dice iban las víctimas. En esta cuestión, como ya se dijo, la Fiscalía redujo los hechos a los delitos de feminicidio y homicidio calificado, es decir, ya no hubo o ya no se ocuparon por investigar el génesis de los hechos precisamente por lo ya destacado, pero se insiste, de acuerdo a la formulación, se justifican tales delitos porque es más que evidente que las víctimas se les privó de la vida de manera atroz. Pero por esas deficiencias no se puede tener por justificado, en este caso, la probabilidad de que el imputado hubiera participado en tales ilícitos. Esto es así porque la Fiscalía, al reducir tales hechos al delito de feminicidio y homicidio, estaba obligada a justificar cuál fue la conducta que el imputado desplegó, es decir, refirió en su formulación usted, señor Luis Alberto Ibarra Ramírez, junto con diversos sujetos activos, teniendo a las víctimas privadas de su libertad en el lugar ubicado en paraje La Reforestación, poblado del Fierro del Toro, municipio de Huitzilac, Morelos, le infringen a la víctima de iniciales NG-AS diversas lesiones en su anatomía corporal, la violan vía anal y vaginal y finalmente le disparan con arma de fuego en la cabeza, provocándole la muerte. Así también a la víctima de iniciales LJGD le provocan varias lesiones en su anatomía, le disparan en 3 ocasiones en la cabeza, provocándole con ello la muerte. Por cuanto a la víctima de iniciales LEGD, le provocan varias lesiones en su anatomía y le disparan en 2 ocasiones con arma de fuego, es decir, todos los que participaron en el hecho tomaron el arma al mismo tiempo y dispararon en contra de cada una de las víctimas. Lo anterior, por obvias razones, resulta ilógico. Por ello, a pesar de que la Fiscalía creyó que era más adecuado imputarle a Luis Alberto Ibarra Ramírez los delitos en cita, porque precisamente las víctimas fallecieron por tal acción, es decir, por disparo de arma de fuego, pero nunca estableció cuál fue la conducta que realizó él mismo, lo que impide legalmente sostener la participación de el imputado en los delitos en cita por la deficiencia e insuficiencia probatoria, porque del contenido de la formulación no se establece, se insiste, la conducta idónea que desplegó para consumar dichos antisociales. Ello es así, ya que se trata de justificar que el imputado en cita participó con una denuncia anónima que se realizó el 17 de abril del 2023 y en la que la agente de investigación criminal Florita Yasmín Ortiz Antúnez hace del conocimiento a la representación social que el 16 de abril del 2023 a las 21:02 se recibió el correo electrónico fiscalía un correo de la Fiscalía como destinatario el correo SD Cantor, de otro correo con el nombre de Hernández Cantor, el cual refiere: quiero denunciar que Luis Alberto Ibarra Ramírez se encuentra en el hospital
Parres de Cuernavaca. Luis Alberto le dicen el Diablo, aquí en el pueblo, y vive en Avenida Ferrocarril de Tres Marías, en Huitzilac. Él vive en la misma calle de un chavo que le dicen el Neto. Él está involucrado en el asesinato de los 3 jóvenes que mataron en Huitzilac. Luis Alberto se dedica a talamontes y robacoches. No solo él está involucrado, sino otro sujeto, así como otros sujetos más, los que fueron los que mataron a los jóvenes. Ya denunció el 911, pero como siempre la autoridad vale pa' pura verga. No han hecho nada, y de hecho el viernes se andaban paseando bien vergas en Huitzilac con el coche de los muchachos que mataron. Ojalá hagan algo. Es decir, uno de los presupuestos fácticos en los que se le da certeza a tales denuncias anónimas, de acuerdo con el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, es precisamente que se debe de verificar tales datos, como lo señaló la Fiscalía. Sin embargo, de acuerdo con los datos que la Fiscalía proporcionó, no se corroboró, en primer término, que el imputado y otro sujeto se hubieran andado paseando por el pueblo con el vehículo de las víctimas. Incluso ni siquiera en la denuncia anónima dice qué vehículo es, pues se supone que esa información era confidencial. Luego entonces, si la persona que denunció anónimamente señaló que se paseaban por el vehículo, con el vehículo automotor en el Huitzilac, por lógica se debió de haber realizado una búsqueda de tal automotor o de las cámaras de video que les ayudara a sostener la veracidad de la información, lo que no realizó. Es así también que la elemento Florita Yasmín Ortiz Antúnez, en lugar de acudir a investigar lo del automotor, acude a lo más sencillo, es decir, al Hospital General, y encuentra al imputado efectivamente lesionado, por lo cual dicho elemento policial, a pesar de que sabía que estaba ya investigando a dicho imputado por los supuestos hechos que le refirieron en la denuncia anónima, ella señaló que en una entrevista como víctima refirió como domicilio el ubicado en calle Iturbides número 4, poblado de Tres Marías, en Huitzilac, Morelos. Por lo tanto, dicho elemento policial, al saber que dicho imputado dio ese domicilio como víctima, solicita que se lleve a cabo una diligencia de cateo, y efectivamente se realiza en tal domicilio y encontraron identificaciones de los pasivos. Sin embargo, la entrevista que al imputado se le realiza como víctima, su incorporación es ilícita, porque el elemento policial sabía que lo que estaba investigando era a un posible partícipe en los delitos que nos ocupa, y jamás se desprende que lo hubiera prevenido de ello, pues trató de aparentar que la entrevista como víctima se tomó como base legal para usar esa información en su contra, y es por ello que se violenta el derecho del imputado que tiene a la no incriminación. Es por ello que deviene la ilicitud de la incorporación de la entrevista que el elemento dice que le realizó, ya que parte de la violación de sus derechos fundamentales de no incriminación, y por ende las diligencias que se realizaron a partir de la entrevista del imputado son nulas de pleno derecho. Esto es así, pues en tal entrevista supuestamente el imputado refirió, y tal como señaló, en la calle Iturbide número 4 en Tres Marías. Sin embargo, esa información es ilegal porque se debió de haber corroborado su domicilio, que se señala en la denuncia anónima, a través de otros medios, si no se realizaba la prevención correspondiente. Por lo tanto, la diligencia de cateo que se libró en tal domicilio y se ejecutó nació a partir de un acto nulo, porque se violentó en perjuicio del imputado el derecho a no autoincriminarse, y no se puede decir que se tome de una diversa carpeta de investigación ese dato, porque por lógica es un dato incriminatorio que solo podía validar una declaración que diera, pues precisamente previo a ello, con los requisitos legales, sin pasar por desapercibido que en esta audiencia en efecto declaró que él dio un domicilio en dicho lugar. Lo cierto es que no se puede ya, en este estadio procesal, sabemos que ya no se puede convalidar actos que fueron, en su caso, a partir de pruebas ilícitas, y que en el presente asunto así
ocurrió, pues incluso el propio imputado refirió, y así se estableció, que él en efecto se encontraba en el hospital, que le había sido por un disparo de arma de fuego, y que ese domicilio, el cual se debió de haber corroborado previamente, pues hasta este momento quedó en que es un domicilio familiar. En base a lo anterior, se corrobora con la jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 160509, primera sala, 10ª época, Constitucional Penal, fuente semanario judicial de la Federación y su Gaceta. Prueba ilícita, el derecho a un debido proceso comprende el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales. Exigir la nulidad de una prueba ilícita es una garantía que le asiste al imputado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales, alegando como fundamento el 14 constitucional al establecer como condición de validez de una sentencia penal al respecto a las formalidades esenciales del procedimiento el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad en términos del artículo 17, el derecho a una defensa adecuada que le asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular, ya sea por contravenir el orden constitucional o legal, no puede ser considerada, pues debe de ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en una condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de prueba ilícita se encuentra implícitamente previsto en el orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece a contrario sensu que ninguna prueba que vaya en contra del derecho de ser, en contra de derecho debe de ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables. Y esto se toma así, derivado de lo que ya se ha expuesto, así como también se puede advertir que el único indicio que se estableció ya se ha señalado por cuanto a los demás datos que proporcionó, no se advierte alguna cuestión por la cual se atribuya o se desprenda la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Y se insiste, si bien es cierto en esta audiencia declaró, lo cierto es que como lo señalan los numerales que los mismos no pueden ser saneables. Este tipo de violaciones no puede ser saneable y sin pasar por desapercibido, de acuerdo con lo que ha establecido la jurisprudencia, en el cual, como ya se ha revelado hasta este estadio, los demás indicios, tal como lo refirió la defensa, pues fueron los que ya incluso se incorporaron por parte de esta juzgadora y que en este caso fue para la búsqueda y localización de las víctimas. En base a lo anterior, lo procedente es que siendo las 12:14 del día de hoy, 25 de abril del año 2023, se dicta un auto de no vinculación a proceso a favor de Luis Alberto Ibarra Ramírez por los delitos de feminicidio y homicidio calificado en agravio de las víctimas. En base a ello, se ordena levantar la medida cautelar de prisión preventiva por cuanto a esta causa se refiere y finalmente, señor, usted, si la Fiscalía puede continuar investigando, posteriormente puede citarlo para formular la imputación. Usted tendría la obligación de acudir a dicha formulación y
En caso de que no, se puede librar una orden de aprehensión. El levantamiento de la medida cautelar es por cuanto esta causa se refiere, ello sin perjuicio, porque esta juzgadora desconoce de que vuelva a ser reingresado por otra causa diversa. Tampoco puede pasar por desapercibido que dentro de la declaración del imputado y atendiendo al protocolo de Estambul, en el sentido de que refirió haber recibido cuestiones o ataques que pudieran generar, ya que señaló y así lo dijo, actos de tortura, se ordena dar vista por cuanto a las manifestaciones del imputado de mérito para dar inicio a, en su caso, a lo correspondiente, ya que las autoridades tenemos esta obligación. Así como también queda expedito el derecho de la defensa y del propio imputado para que en su caso hagan valer lo que a su representación corresponda. En base a lo anterior, fiscal, tomando en consideración que este tribunal desconoce los datos en los cuales pueda ser localizados o, en su caso, notificados la parte ofendida, quedaría a su cargo a partir del día de hoy. La notificación cuentan con un plazo de 3 días para interponer apelación en caso de así considerarlo. ¿Alguna otra solicitud, fiscal? Únicamente copia del audio y video, señoría. Gracias. ¿Defensa? Como lo solicitan, expídasele copia del audio y video, dando por concluida la audiencia. Que tengan buen día. Buen día.